precisamente los masones sabemos que están teniendo una muy mala racha dentro de la tiranía. Además, vos me tuviste de qué forma se silenció aquello. O sea, hubo la protesta el fin de semana, pero después no hemos sabido qué pasó. No, lo que pasó fue que el régimen se metió ahí y ya eso fue lo que pasó. Más nada que eso. Porque ya te digo, fíjate que no hemos sabido si restituyeron al impostor que habían puesto, si los masones... Yo creo que los masones, yo no soy quien para decirle a los masones lo que tienen que hacer porque yo no soy masón. Pero creo que para tener principios y tener valores no hay que ser masón. Yo creo que esas cosas se aprenden en la familia, ¿no? Aprenden en la casa, te la inculcan desde pequeño en la casa. Pero yo creo que los masones tienen que cambiar muchísimas cosas. Para mí es inaceptable, yo lo dije hace unos días, y no es algo que pienso de ahora, desde que estoy en Cuba, tengo ese criterio. Para mí es inaceptable, prácticamente intolerable, que una orden con tanto prestigio como los masones, con los principios y los valores que tienen ellos, tengan que rendirle cuenta o rendirle pleitesía a un régimen asesino. Yo creo que, y muchísimo menos aceptar entre sus filas a ningún delincuente que pertenezca al Partido Comunista, que han sido los que han destruido nuestro país y de alguna manera han hasta desprestigiado en cierto modo hasta esta hermandad de los masones. Yo creo que si quieren ganarse el respeto, al menos de muchísimas personas, deberían empezar por ahí. Es mi criterio. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es una cosa difícil, pero... Ahí es complejo y hay que verlo desde varias perspectivas. O sea, es un tema de supervivencia. O sea, si las sociedades fraternales y las religiones se enfrentan de frente a un gobierno totalitario. No es de frente, es que yo no tengo que rendirte pleitesía de las cosas que yo hago, porque tú eres una confraternidad, ustedes son independientes, son autónomas, entonces cámbiense el nombre y que no sean masones. Ya no, desde el 59 ya te digo, ellos están controlados por una oficina del buró político y todo esto. Entonces va a continuar, las decisiones de los masones las toma el Partido Comunista. Es la realidad. Las de los masones las toma el Partido Comunista. Hay una de la asamblea del PCC que es la que atiende los masones y es la que dice lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, mira. Pero habría que estar dentro de la institución como yo lo estuve, no directamente a los masones. Te comenté que fui durante mucho tiempo o incluso hasta que después que salió de Cuba, después claro, me quedaba muy lejos cuando vine para acá, para Estados Unidos y todo. Y no continué, pero hay una cosa que te dicen la gente mayor que está ahí desde antes de la revolución y todo esto, que ya van quedando menos cada día, desgraciadamente, es que te dicen aquí o seguimos la obra y nos podemos seguir ayudando nosotros como hermanos y a todos quienes integran. Acuérdate que la masonería, los caballeros de la luz, los orfelos, las fraternidades también son organizaciones cerradas. O sea, en el sentido, se llega por invitación, te pueden bloquear la entrada, etcétera, etcétera. Pero una vez que tú entras, no es como la Iglesia Católica, por ejemplo, o cualquier religión que está abierta a captar por multitudes y mientras más personas vienen, mejor. No. Las fraternidades escogen, seleccionan a sus miembros. Y entonces prefieren centrarse en la obra, ayudar a quienes pertenecen a la fraternidad, aunque tengan que hacerse de oído sordo con algunos que se les infiltran, porque imagínate, si aplica una gente que es del partido, esto, lo otro, ellos se tienen que hacer los sordos, porque de lo contrario, Juan, cierran la logia y acaba la obra. O sea, hay que tener... Es un debate complicado. Que para mí ya no hay obra. Ya desde que tú permites que esa gente formen parte de tu hermandad, ya pierde los fundamentos de la masonería. Es que yo no puedo estar en un lugar, si yo no puedo compartir la misma mesa con un represor, es que no puedo, mis principios no me lo permiten. Bueno, pero es que te cuento, Juanmi. Es difícil. Yo prefiero no pertenecer a los masones. Estoy hablando, es mi criterio. Si yo para ser masón tengo que sentarme en la misma mesa de un represor del DTI, de los que te hacen actos de repudio en Cuba, yo prefiero no pertenecer a los masones. Así de sencillo. Pero es que te cuento más, Juan. Mira, en la Cuba de la Guerra de la Independencia, en la Cuba bajo la colonia española, también ahí se establecieron las primeras logias, masones, caballeros de la luz, y los orfelos vinieron años después ya con la República desde los Estados Unidos. Ahí, a la logia masónica, sobre todo, Juanmi, lo mismo pertenecía Céspedes, Aramonte, más tarde Martí, que pertenecían, adivina quién, militares del ejército español, voluntarios al servicio del ejército español, que eran unos esbirros cubanos,
que servían de chivatos y delatores a los españoles y pasaba exactamente lo mismo. O sea, una de las características que tiene la logia es que nunca se ha permitido oficialmente hablar ni de política ni de religión. ¿Por qué? Para darle la puerta abierta, para no discriminar a alguien por ser católico, por ser adventista, porque acuérdate que sobre todo en la Edad Media y todo esto y hasta a principios del siglo XIX hubo una gran pelea entre la masonería y la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica consideraba a los masones como unos herejes, como unos enemigos naturales, y los masones no se trataban mucho a la iglesia. Entonces, ¿qué se decidió en aras de la subsistencia? Pero te estoy hablando subsistencia en los años 1600, como dice la canción, ¿no? O aceptamos a los españoles y tenemos en las filas de la masonería a criollos, independentistas, anexionistas, etcétera, de todas las corrientes de pensamiento, o simplemente no nos van a dejar existir. Por eso te digo, eso no es un fenómeno que solo se ha dado en el comunismo. Y ojo, se ha dado también durante toda la República de Cuba y durante todas las dictaduras. Por ejemplo, cuando Machado, después del 27, empieza a acumular poder y se convierte en un dictador, pasa lo mismo. En la logia hay gente que quieren derrocar al dictador, pero también hay infinidad de chivatos y esbirros al servicio de Machado. Lo mismo pasa. Sí, pero la dictadura no controlaba a los masones. No tenían que reportarle lo que hacían, las decisiones. No, ahí tiene razón. Ahí ¿sabes que cada vez que los masones hagan una reunión o tomen alguna decisión, tengan que presentarle, según yo he escuchado, tengan que presentarle mira, al régimen, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no vamos, no, hasta ahí. A mí me consta, de hecho, que cada acta, nosotros nos reuníamos los martes, y de cada acta de la reunión había una copia tú sabes, en papel del papel oscuro, ¿cómo se llama? Papel carbón. Una copia que se le tenía que entregar, en papel carbón, que se le tenía que entregar al partido, a la oficina de asuntos históricos, ideológicos, no sé qué otro mierda. Pero te digo, Juanmi, ahí se trata de o sobrevives. Está bien. Los que de alguna manera ya pertenecen a eso, me imagino que quieran, pero yo como principiante, fíjate, como alguien que se quisiera acercar a la masonería, llegar allí con la visión que uno tiene y encontrarte ahí un tipo que va a ser tu hermano allá adentro, pero cuando esté en la calle te va a reprimir. No. Pero ojo, fíjate, en la masonería siempre se ha conspirado lo mismo bajo la corona española, bajo el castrismo. Pero ¿qué pasa? No es que tú dediques una reunión, o como aquí lo dice Rubén, no tenemos que decirle a nadie lo que hablamos en el taller. Será ahora, antes no. Porque los masones, acuérdate, Juanmi, que surgieron desde la Edad Media y eran albañiles. Por eso es que se llaman Mason, albañiles, y se le llama el taller y todo esto. Bueno, pero ¿qué sucede, Juanmi? No es que Céspedes, Maceo, Martí, toda esta gente se sentaron públicamente, oye, vamos a ver cómo independizamos a Cuba. No. Ellos ahí conocían a otras personas, claro, y tenían reuniones privadas que no eran ahí. Ojo, reuniones privadas, y por eso es que toda la vida nos han dicho, en las fraternidades se ha conspirado mucho contra los sistemas totalitarios, pero ojo, no es en las reuniones. Igual que en una misa el cura no sale, hoy vamos a condenar al castrismo, ¿no? Porque si no... De hecho, el grito de Baire, que fue Céspedes, ¿no? Todo el mundo conoce Céspedes cuando supuestamente le dio la libertad a sus esclavos. Eso fue una medida desesperada, fue una cosa de urgencia porque no estaba programado para ese día. Cuando usted busca bien la historia, no era ese día, el día que se iban a lanzar a la guerra contra España, no iba a ser ese día. Lo que se filtra la información dentro de unos traidores que están dentro del círculo, es decir, dentro de la logia, creo. Tal vez no sé. ¿Cómo? Ellos tuvieron que adelantarlo, Juanmi, porque claro, ya tenía un primo que era telegrafista. Exacto. Hay muchas versiones, hay versiones de caudillismo, hay de todo un poco. Tiene razón, en la logia se filtró lo del alzamiento. Exacto. Y entonces los españoles iban a rodear la finca Baraguá y todo esto. Exacto, entonces tuvieron que adelantar. Por eso es que fracasa, entre las cosas que también. No es la finca Baraguá, es la finca la de Majagua.
La de más agua. No, uno empieza ahí en la Sí, mente. es que te empiezan a cruzar los cables, claro. Tuvieron que adelantarlo, Sí. porque si no, al final los iban a apresar a todos. Entonces, fue mejor adelantarlo para que. Y se alzan ellos a la guerra, pero tienes razón, siempre habían sus infiltrados, tienes razón. Pero ella no les hacía ninguna gracia compartir. No. Porque mira, pudieran haber españoles de la época que eran masones, pero tenían valores y tenían principios. De hecho, yo creo que Martínez Campos era masón. Sí. De hecho, creo que Martínez Campos era masón, pero tú sabes, era un militar de alto rango, tenía sus principios. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entre sentarte con un tipo que tenga principios y sentarte con una rata comunista. No, ya te digo, como aquí nos dicen al Cuba, Javín, las logias cubanas en Cuba estuvieron envueltas en el proceso de independencia. Es correcto. Y sí, señores, lo que pasa es que eran reuniones privadas entre amigos y gente que ellos conocían en las logias. No, de nuevo, nosotros, por ejemplo, Juanme, asistíamos a la logia regularmente y a veces nos reuníamos a algunos amigos, por ejemplo, con alguien que tenía la llave, que le hacía el mantenimiento a la logia, y nos reuníamos en privado, ya no en sesión, por ejemplo, para jugar billar, para conversar, etcétera, etcétera. Ya eso era otro tipo de actividades al margen de la logia. ¿Me entiendes? Y es lo que yo creo que es fructífero en todo esto, a pesar de tantos años, te digo, de estarle informando al sistema, porque de nuevo, hombre, no queda otra si quieren sobrevivir. ¿Tú te imaginas que mañana se presente a la masonería Díaz-Canel? Bueno. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a aceptar? Yo no dudaría nada. Está difícil. Mira por aquí. Está difícil la pregunta, ¿no? Tenemos a Brandon, por ejemplo, que nos está aportando algo. Señores, Brandon es uno de nuestros productores que nos dice: la masonería ya estaba presente en ambos bandos, incluso antes de la revolución. Fue precisamente gracias a un vínculo masón que Fidel Castro se salvó de ser ejecutado tras el ataque en Moncada. Un masón de revolucionario pidió protección a Pedro Sarria. ¿Sarria? Sí, Pedro Sarria fue el que... Exacto. Un teniente del ejército batista que también era masón, y este desobedeció las órdenes de matar prisioneros. Porque, señores, recordarán, posterior al desastre del asalto contra Moncada, que Fidel Castro huye, es capturado por el teniente Sarria. Sarria recibe órdenes, no me acuerdo si fue de Ventura, de quién fue, elimina a todos los prisioneros, y Sarria ahí omitió aquello. Sí, pero realmente Sarria protegió a Fidel Castro por una orden que tenía de proteger a Fidel Castro. Hay que recordar que Fidel Castro era bien cercano a Batista, entre otras cosas, y era yerno de un senador y de un constituyente. Cuñado. Ajá, cuñado. La esposa de Fidel era de la familia Díaz Balar. Era una familia poderosa. Y por eso es que lo protegen, por eso es que se salva a ese delincuente. De hecho, cada vez, por ejemplo, me consta, lo he leído en infinidad de libros, cada vez que tenían rodeado a los rebeldes y eso, Mirta Díaz Balar iba llorándole al hermano: ay, mira, a ver, que me van a matar al padre del niño. Ojo, ya ellos no estaban juntos, pero no, seguía siendo el papá de su único hijo. Van a matar a Fidel, al papá de Fidelito, etcétera, etcétera. Y los soldados tenían que retirarse. ¿Sí? Eso fue una de las tantas cosas que le valió a Fidel Castro salir indemne de aquello. Juanmi, lo conversaba el otro día con mi esposa. En la prisión también pasó, por ejemplo. En la prisión, aunque a ellos le dieron estatus de presos políticos, él vivió como Carmelina en la prisión. Ojo, yo estuve en la prisión en el presidio modelo. ¿Sí? Yo fui por allá por finales de los años 90, cuando nadie iba. Un día que, una vez que fui a Isla de la Juventud, Juanmi, y me monté en una guagua que iba para allá, iba para dos lugares en realidad. Para una playa de arenas negras, caramba, que es muy famosa, no me acuerdo. Bueno, el destino final era la playa esta, y en el camino pasaba por el presidio político. La guagua iba así, no cabía un alma. Adivina cuántas personas se bajaron a la entrada del presidio para visitar aquello. Uno, Adil Hernández. Todo el mundo se iba para la playa. Cuando había una señora, ella, muy seria, tú sabes, con unas ganas de trabajar, que se le veía a las claras que si hubiera tenido un bate, me saca de ahí. Y entonces me dice: bueno, ok, te voy a hacer el tour, aunque sea una sola persona. Digo: sí, pues aquí no hay más nadie. Y me dice: te voy a llevar a donde primero estuvieron los asaltantes del cuartel Moncada, muchachos. Y me lleva Juanmi. Imagínate que a pesar de ser una dictadura brutal y sangrienta, como dicen los castristas, a esta gente le dieron estatus de presos políticos. Y esta gente mataron soldados, ocasionaron bajas, daños materiales y humanos. Bueno,
A ellos los mantenían en el hospitalito, en el hospital del Presidio Modelo. Yo quisiera que tuviera ese hospital. Cada uno tenía una cama individual, ojo, no litera, una cama individual. El piso de mármol, acuérdate que si algo sobra en el Airbnb es en mármol. Y aquel presidio, bueno, Machado lo mandó a construir con el nombre de Presidio Modelo, ¿no? Para dar un ejemplo que era un lujo tremendo. Y resulta, Juanmi, que me voy para allá y se pone a decirme, no, mira, aquí durmió fulano, aquí me engana. Aunque tenía los cuadros de cada uno, ¿no? Y yo le digo, pero aquí falta alguien. Y dice, no, aquí no falta nadie. Y yo, ¿cómo que no falta alguien? Aquí falta Mario Chanes de Armas. Dice, no, ese no es Saltónico, ese no es Saltónico, un Moncales. Oye, sí. Y entró en disputa con Fidel Castro al principio de la revolución y Fidel Castro le metió 30 años y ha sido el preso político más antiguo que ha tenido Cuba. Muchacho, que ya se puso que era para matarme prácticamente. Pero bueno, volviendo a la historia, Juanmi, cuando Fidel estaba... Hay dos presos políticos grandes que ha tenido Cuba. ¿Cuál me dijiste? Hay dos. Uno es Mario Chanes de Armas. ¿Y el otro? Cumplió más que Mandela. Y hay otro que está por ahí también. Hay dos presos políticos. De hecho, hay otro preso que pasa de 30 años en este momento. Sí. ¿Está Mario Chanes el señor Moreno? No. El que tú dices Pelletier. Yo creo que hay un señor, te digo, porque yo lo conocí. Ese estuvo como 30 años preso político también. Anduvo por ahí unos días menos que el otro. Andan por ahí. Sí. Yo los conocí aún cuando estaban vivos ahí implantados. Y hablé con Mario y con... Sí. Pero entonces, perdón, no es Pelletier, es otro nombre, se me fue. Sí. Es que precisamente cuando estaba en prisión, en ese hospital, Juanmi, resulta ser que se le acerca Pelletier, que en ese momento era oficial del ejército de Batista. Mira, aquí me aclaran que la playa se llama Bibi House, a las Arenas Negras. Bueno, pues Jesús Yanes Pelletier, Juanmi, que era soldado o no, oficial de Batista, se le acerca a Fidel Castro y le dice, oye, ten cuidado con lo que come, porque tengo órdenes de envenenar. Y adivina qué hizo, que comenzó una protesta, que lo iban a envenenar, que que lo otro. Como resultado, lo mudan a una celda que estaba en la parte de adelante, Juanme, pero una celda más grande que mi casa prácticamente, con bañadera, con eléctrico, biblioteca. Y entonces le dan el chance, que yo creo que no ha tenido ningún preso político en Cuba jamás, de pedir comida a la calle y cocinar. Sí, comían a la carta. No, es que todos comían a la carta. Raúl Castro, dicho por Raúl Castro. Hay un libro por ahí. No, están los manuscritos de él, que hoy vamos a comer espagueti a la boloñesa. ¿Esto qué cosa? Bueno, de hecho, en ese libro que te cuento, que escribió este tipo, que se llama Secretos de Generales, entrevistan a Raúl Castro. Raúl Castro dice, yo creo que yo he sido de los pocos afortunados en comer las exquisiteces que hace Fidel. Porque cuando estábamos en prisión, él ordenaba langosta y me preparaba una langosta a la termidor, unos espaguetis a la boloñesa y ahí cenábamos los dos. Porque ¿qué pasa? Pusieron a Fidel en una celda, Juan, y a Raúl Castro en una celda, pero adivina que estaban conectadas y mantenían la puerta abierta. Por lo tanto, cocinaban, conversaban. Fidel Castro era un todo incluido, ese era un todo incluido lo que tenían, comparado con Sí, Fidel Castro, imagínate que salía de la celda cuando le daba la gana para darle clases a los moncadistas. Ya con eso te lo digo, todas las condiciones de ellos. Pero bueno, hicimos un paréntesis aquí, señores, de las tremendas ventajas que tuvo Fidel Castro, precisamente por ser quien era. El cuñado, o el concuño era, el cuñado, sí. El cuñado de un senador importante que llegó a ser prácticamente ministro de gobernación de Batista. Era la mano derecha de Batista. De hecho, para quienes no lo sepan, Fidel vino de luna de miel a los Estados Unidos y se pasó 3 meses en los Estados Unidos. Entre tantos regalos recibió $1,000 de la época de Fulgencio Batista. 3 meses de luna de miel. Eso no lo enseñan en las escuelas de Cuba. No, para nada.